Doctor Milton Sánchez, psicólogo de la Universidad de La Sabana, máster en psicología de la Escuela de Psicología Profesional de Chicago. Muy buenos días. Buenos días, doctor Londoño. Muchas gracias por su invitación. Doctor Sánchez, esta no es ocasión para que le digamos otra vez, uno no se puede cansar en esto, no puede decir, bueno, ya lo dije suficientemente, hay que decirlo, hay que repetirlo. Por Dios, cuidado con la cocaína, cuidado con la juventud colombiana que se está envenenando con esto que es peor que la muerte porque es como una muerte todos los días. Doctor Sánchez, ¿no será esto una ocasión para decirle a los jóvenes, por Dios, cuidado con la cocaína? Doctor Londoño, yo estoy totalmente de acuerdo con usted y le agradezco la oportunidad que me da para poder hablar a través de estos micrófonos el día de hoy, porque, como usted dice, nunca debemos parar de decir los graves daños que genera las drogas en la gente, tanto adultos como jóvenes. Estamos en una época tan difícil donde la gente tiende a minimizar los impactos de cualquier sustancia. Y hablando del día de hoy, pues nos podemos dar cuenta que la droga afecta a cualquier persona sin saber la edad, raza, nacionalidad. Sabemos que la droga afecta y la droga mata. Entonces, definitivamente, las personas que nos están escuchando el día de hoy, es importante entender por qué la droga pues hace lo que hace. Entonces, si me permite, puedo dar una explicación breve sobre qué es la adicción, ¿se le parece, doctor Londoño? Pero claro que sí, doctor Sánchez. Porque partamos del principio de que las drogas, cualquier droga, incluyendo en este caso la cocaína, para que la gente nos pueda entender fácilmente, sabemos que la droga tiene tres características. Es una enfermedad, pero esta enfermedad significa que es crónica, significa que es progresiva y que es fatal. Cuando hablamos de crónica significa que pues genera dolor a nivel emocional, a nivel físico, a nivel psicológico, significa que la persona está en constante sufrimiento. Además, cuando hablamos de crónico, significa que no tiene cura. Una persona que está adicta es una persona que necesita trabajar consistentemente en su recuperación por toda la vida. Y eso se hace solamente cuando la persona acepta que tiene un problema. Sabemos que la adicción también es progresiva. Significa que si usted no ve también la persona, pues el problema de la droga va a aumentar. Y también es fatal. Significa que la persona pues puede morir. A veces mi experiencia trabajando en el centro de desintoxicación en el condado de Arlington, en Virginia, hace algunos años como director, recuerdo que la gente minimiza mucho eso. La gente piensa que no se muere por una sobredosis o que no va a morir por el uso de cocaína o por el uso de marihuana o por el uso de otras sustancias o por el mismo alcohol. Y es muy importante reconocer esas señales cuando la persona tiene problemas de adicción y darnos cuenta de que la droga es crónica, es progresiva y es fatal. Si usted no hace nada para intervenir, esa enfermedad va a llegar al punto de que lo mata. Ahora, cuando hablamos de características, para que sea fácil de reconocer una persona, siempre la pregunta es, ¿cómo puedo reconocer que tengo un problema de adicción o que alguien tiene un problema de adicción? Pues la manera más fácil es empezar a darse cuenta de que hay un síndrome de abstinencia, es decir, que si la persona deja de usar la sustancia, sea el alcohol, sea la droga, sea la marihuana, la cocaína, la heroína, siempre van a haber consecuencias y cambios en el cuerpo. Por ejemplo, el que usa alcohol, si deja de usar alcohol, empieza a temblar. Si la persona usa cocaína, después de que usa cocaína va a empezar a tener cambios emocionales y físicos. Si la persona usa marihuana, también. Deja de usar, siempre va a haber un efecto fisiológico. Y eso se llama síndrome de abstinencia, o es muy conocido como síndrome de abstinencia. La segunda característica es que hay tolerancia, que la persona necesita más para sentir el mismo efecto. Entonces, siempre la persona va a empezar con una vez usando la droga, digamos en este caso la cocaína, una vez al mes, después una vez cada fin de semana, después una vez al día y después todo el día. Ya no puede parar de usarla y todas sus intenciones del día van a estar motivadas en el conseguir y usar y esconder los efectos de la droga, que es lo que llamamos pues tolerancia. La persona tiene que seguir usando y pues pérdida de control, pérdida de control en todos los aspectos, a nivel
comportamental, la persona ya no le importa nada porque su motivación es simplemente usar droga. Y ahí es cuando vemos esto que ha ocurrido, no solamente para este gran futbolista como Diego Maradona, pero para muchos deportistas, para muchos actores, para muchos profesionales, donde la droga les acaba la vida, porque como decía anteriormente es progresiva. Si la persona piensa que usó una vez y después le dan ganas de usar y piensa que lo controla, que es el primer problema, dice, pues está en negación. Siempre usted habla con un adicto y siempre le va a decir, yo lo tengo bajo control. Y ese es el primer síntoma de negación, cuando la gente lo tengo bajo control y empieza a pensar que va a controlar la sustancia, y cuando poco a poco se da cuenta que empieza a perder el trabajo o el colegio, o ya deja de ir a clase, o pierde la motivación, o deja de atender a sus actividades regulares, o empieza a fracasar a consecuencia de la droga, y empieza a meterse a problemas legales. Podemos ver cualquier persona que conozca a alguien que tenga problemas de adicciones, se da cuenta que empieza a tener problemas legales porque en su necesidad de conocer, de buscar la droga, pues empieza a hacer lo que sea, a falsificar, a robar o a lo que sea. Y pues esa baja tolerancia a la frustración, donde genera esa impulsividad, donde todo tiene que ser a su manera como quiera y no puede aceptar la frustración, que son características que uno empieza a ver en la persona que sufre de adicciones, llegando al punto de que se vuelve intolerable para los demás. ¿Sí? Y por eso empiezan a ser rechazados o a ser ignorados, y la persona tiene que empezar a aislarse de su primer grupo social, porque la gente ya no puede manejar esta situación. Entonces, así, doctor Londoño, le puede decir cómo son los rasgos más significativos, más importantes, y resumo diciendo que las adicciones es una enfermedad, que tiene que ser una enfermedad en el cerebro que genera consecuencias, es crónica, progresiva y fatal, y además pues se caracteriza porque hay pérdida de control, hay abstinencia y hay tolerancia, que es seguir usando o usar más para sentir el mismo efecto. Ahí es cuando decimos hay un problema de adicción. Doctor Sánchez, usted ha hecho una excelente exposición sobre lo que es una adicción, una verdadera tragedia. El adulto que incurre en esa conducta por curiosidad, por estupidez, porque le parece que eso le ayuda a soportar las inclemencias de la vida, pues allá él, es una decisión libre. Pero el niño y el joven, doctor Sánchez, ¿por qué no unas palabras sobre ello? El niño y el joven no es consciente de los peligros que está asumiendo cuando le dan la maldita droga para aprovecharlo, o para que calme una curiosidad, o para cualquier estupidez, o para que sirva de canal de conducción de esa maldita droga hacia otros compañeritos. El tema del niño y el joven y las inclemencias de la adicción en una persona que todavía no se ha desarrollado emocionalmente y que no está en condiciones de tomar decisiones tan definitivas y tan duras como las que se necesitan para superar una adicción. Totalmente de acuerdo. Comparto cuando usted habla de la droga, porque es que la droga realmente daña ese cerebro del joven, del niño, del adulto. Y cuando hablamos de los jóvenes, algo que yo quisiera compartir personalmente y le comento a la audiencia, es que yo no encuentro una excusa para que un joven tenga que estar expuesto a temprana edad a usar cualquier tipo de droga. Sabemos científicamente, y hablando basado en evidencia científica, el cerebro se termina de desarrollar completamente entre los 25 y 30 años. Cualquier droga y sustancia que usted le ponga al cerebro le va a afectar. Entonces vemos personas con un bajo nivel de IQ, le llaman acá, o coeficiente intelectual, a la consecuencia de la marihuana. Cuando entre más joven empiece a usar cualquier sustancia, le va a generar un problema. Si hablamos del desarrollo del cerebro, un joven que empiece a estar expuesto al tabaco, al alcohol, a la marihuana, a la cocaína, le va a puede generar daños permanentes. Hoy en día tenemos situaciones como problemas psicóticos a temprana edad que no se veían antes, y es porque la concentración de THC en la marihuana, en el cannabis, es mucho mayor de lo que se encontraba antes. Y es por toda esa manipulación que hay en las drogas. Entonces, los comportamientos que vemos en los jóvenes
cambian al punto que requieren hospitalización clínica. Y ese mito de que, ese cuento de que no, la droga no hace nada, que la marihuana o que la cocaína, y quisiera decir porque la gente piensa que la marihuana no hace daño, yo siempre tengo que aclarar que no se puede confiar en ninguna droga, incluyendo la marihuana, porque hace mucho daño. La marihuana, por ejemplo, daña claramente la motivación del joven y por eso la persona pierde la capacidad de tener un trabajo, conseguirlo, mantenerlo, y es porque la motivación se daña. Y imagínese, doctor Londoño, una persona sin motivación, un joven que se le acabe esa chispa para salir adelante, para buscar un trabajo, para seguir estudiando, para mantener notas exitosas, para buscar, no, queda adormecido, queda su motivación nula, y por eso se relaciona mucho cuando habla de una persona que sufre problemas de adicciones relacionadas a la marihuana, como no, esa persona es perezosa, es vago, en otras palabras, no tiene motivación. ¿Y quién se lo acabó? Pues la droga. Cuando habla de una persona que usa cocaína, que usualmente, dependiendo de lo que una persona use, pues genera cambios en su personalidad. La persona que usa cocaína, por ejemplo, tiende a ser más eufórica y tiende a tener episodios o depresivos muy profundos o a tener comportamientos así relacionados a impulsividad y demás. Volviendo a lo inicial, los padres tienen que darse cuenta de que esta es una conversación que tiene que mantenerse en el tiempo, que hay que repetirla y que desafortunadamente la gente le apunta a los jóvenes. Entonces a mí me parece absurdo cuando se habla de facilitarle a los jóvenes la marihuana, el alcohol, o la cocaína, cualquier tipo de droga que piense que no les va a hacer daño, porque sí hace daño. Y el tema más difícil es que usted, la persona que usa, y eso se lo digo al oyente, al que nos escucha hoy en día, esta mañana, si usted usa una vez, usted no sabe si eso lo va a esclavizar y le va a dañar su vida y lo lleva a la muerte, como decía Diego Maradona, porque eso fue lo que le ocurrió. Él nunca se imaginó que por usar una vez iba a terminar esclavizado, y eso es lo que reportan las personas. La droga es un camino que los lleva literalmente a la muerte y desafortunadamente nadie lo conoce. Lo lleva a la muerte por el camino de la esclavitud, doctor Sánchez. Eso no hay que dejar de decirlo una y otra vez. El adicto es un pobre esclavo de la sustancia maldita que lo domina. No es dueño de sí mismo, no es dueño de sus actos. Lo decía Maradona en unas declaraciones que pasamos aquí al aire. Yo no sabía que me iba a encontrar con la cocaína en mi camino. Todo para mí era triunfos, todo era éxitos, pero yo no sabía que me iba a encontrar con este enemigo. Doctor Sánchez, por Dios, ¿cómo hacemos para que no haya fatiga de parte del Estado, de los educadores, de los padres, en decirle a los niños, por Dios, por su libertad, por su salud, por la plena expresión de su personalidad, no pruebe la primera vez? Doctor Sánchez, es que la primera vez es la más decisiva probablemente porque fue la que abrió el camino. Y el joven no supo, el joven no entendió, y después de la primera vez viene la segunda y después la tercera, y después tenemos un adicto que es un pobre esclavo de una circunstancia externa, de un vicio que lo conduce por el camino de la esclavitud hacia la muerte. Doctor Sánchez, por Dios, no nos cansemos, aquí no nos podemos cansar. Está de por medio la vida de estas generaciones que se están habituando demasiado a estas drogas. Lo de la marihuana, usted tiene toda la razón. ¿Cuántas veces oímos decir, no, la cocaína, las anfetaminas, eso es peligroso, pero la marihuana no? Mentiras, mentiras. La marihuana es tan peligrosa como todos los demás y abre el camino a drogas todavía más fuertes, pero ella en sí misma es extraordinariamente dañina. Doctor Sánchez, que tengamos en este ejemplo del hombre que fue el más popular del mundo, el más popular de la Argentina, que tuvo la fama, que tuvo el dinero, pero su tragedia interna, su dolor infinito, ser esclavo de la droga. Entendámoslo, por Dios, la peor de las esclavitudes. ¿O estamos exagerando, doctor Sánchez? No, y permítame, yo quiero expandir mi idea y dejarle claro que para mí el problema más grave que yo veo es la ignorancia frente al tema. A mí a veces me sorprende, doctor Londoño, cuando yo escucho por medios la gente impulsando estas iniciativas del consumo de marihuana y hablan de consumo recreacional. Yo lo dije claramente hace un momento. Cuando una persona tiene un problema de adicción,
empieza a tener síndrome de abstinencia y tolerancia, es decir, esa persona necesita más para sentir el mismo efecto, pero la negación no nos va a dejar reconocer eso. Entonces tenemos representantes o dignatarios o gente que está en el gobierno queriendo decir, pongamos marihuana, que eso nos va a ser mejor que la lucha contra las drogas, y yo pongo en ejemplo esto. En Washington D.C. hay varios programas, y en Estados Unidos, puedo poner cualquier estado, pero pongamos Washington D.C., y tiene por ahí una población cerca de 900,000 habitantes. Hablemos de que más o menos 30,000 personas con problemas de adicciones que estén registrados y que reciban tratamiento, y se gastan más o menos $1 millón en atención, en servicios. Perdón, 1 millón no, $100 millones al año. Estoy hablando de las cifras del 2018. Y hay muchos programas, hay centros de desintoxicación, niveles de cuidado, tratamiento, y eso cuesta. Y cuando hablan de que se promueva o se hable de adicciones, pues ¿cuánto dinero le van a invertir? Ni $1 millón. Entonces solamente hablan de que sí, esto hay que aprobarlo, es mejor y demás, pero no se dan cuenta que no hay centros de desintoxicación adecuados, no hay personal preparado, porque desafortunadamente en la academia no lo preparan al profesional en psicología para que sepa manejar todo el tema de adicciones. No hay dinero para invertir en infraestructura que pueda dar el mejor nivel de cuidado. Ni siquiera se trabaja basado a ciertos estándares, sino es más como, con todo respeto, a ojo, como que usted puede irse 3 meses a un hospital o a una casa y va a estar ahí para recibir tratamiento, después lo sacan. ¿Y a dónde? Ahí es donde uno se refiere que no hay tratamiento especializado. ¿Y esto qué genera? Pues que a la final hay un problema mucho más grave a nivel social. Es que el joven que usa droga a temprana edad termina arruinando su vida, y estamos hablando del deterioro social que hay por 30, 40, 50 años, porque era un profesional que podía ser productivo, era una persona que hubiera podido haber contribuido al país, pero se quedó esclavizado en un consumo de drogas y arruinado en la calle pidiendo plata. Eso es muy triste y me sorprende, y yo siempre trato de hacer esta campaña y agradezco que se tome el tiempo de hablar de eso, porque no se puede minimizar. Estamos hablando de, como sociedad, como país, tenemos que ser conscientes de que es un problema grave y no se le puede facilitar a cualquier persona para que lo haga en el parque, en la esquina, después del colegio, y digamos que eso se puede usar de manera recreacional, como si no hubieran otras maneras de poder desestresar. Entonces ahora resultó que el nuevo paradigma es para los jóvenes: se siente estresado, fúmese un porro. O sea, eso, ¿a quién se le ocurre? ¿A qué papá se le ocurre que le va a dar un cigarrillo de marihuana para que se sienta más tranquilo porque es recreacional? Entonces estamos perdiendo la lógica, y sabemos que estamos en una época donde la gente habla de cosas que no tienen sentido y quieren presentarlas como si fuera una verdad, pero va en contra de la evidencia científica y de la experiencia profesional que conocemos nosotros los que manejamos este tema. Hace un tiempo, no mucho, se hizo una batida en un centro de esos de distribución de droga, una olla de esas espantosas, y aparecieron unas niñitas de colegio, con uniforme de colegio, con su faldita de colegio, que tenían que ir allá y darle su cuerpo a quién sabe cuántos de esos que llaman también desechables, con tal de tener o un poco de marihuana o un poco de cocaína. Y uno se pregunta, por Dios, ¿esto cómo puede ser? Eso le puede pasar a cualquier niña que no sea suficientemente cuidada. ¿Qué forma de esclavitud tan terrible? ¿Qué destrucción del ser humano? Por Dios, cuidado con las drogas. Por Dios, no lo tomemos a la ligera. Por Dios, no hay ningún esfuerzo que sea suficiente para impedir que jóvenes se vuelvan adictos, que es volverse esclavos e ir camino de la muerte o de una vida pues que más valiera la pena no tenerla. Doctor Milton Sánchez, muchas gracias por estar con nosotros, muchas gracias por estas palabras suyas, y sigamos en la lucha hasta donde podamos. No dejemos de decir cuidado con la droga mata, toda la droga mata. Doctor Milton Sánchez, muchísimas gracias por estar en la Hora de la Verdad. Muchísimas gracias, doctor Londoño, por su invitación, y
Gracias a la audiencia y ojalá que estas palabras que estamos compartiendo el día de hoy estén resonando en las personas que pueden tomar decisiones en su familia, a las personas que pueden tomar decisiones en sus gobiernos locales, pero el mensaje tiene que ser claro de que no se puede permitir facilitar el acceso a las drogas. Muchas gracias, doctor Londoño, y que tenga buen día. Lo escucharon, ¿no es cierto? Y este es un gran científico, uno de los grandes científicos colombianos en la materia. Este no es un aprendiz. Por Dios, cuidado con las drogas. Por Dios, cuidado con sus hijos.